Buenas tardes. Ya estamos transmitiendo el video oficial para el tema de Fares. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a ir al capítulo 38 de Génesis. Capítulo 38 de Génesis y vamos a leerlo rapidito. También hizo Génesis estaba en Éxodo, Génesis 38. Oramos al Señor mientras abrimos la palabra. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te honramos, te magnificamos. Decretamos que tú eres, Señor, el que estás en medio nuestro y que tú echas fuera de nuestra tierra a nuestros enemigos, tal como lo haces con Israel, Señor. Te damos gracias, gracias por este auditorio que tenemos, adecuado de la manera más excelente posible, de acuerdo a nuestras posibilidades. Vamos con el capítulo 38. Sucedió por ese tiempo, al descender Judá de donde estaban sus hermanos, que se apartó con un hombre arlimaíta, cuyo nombre era Gira, y Judá, viendo allí a la hija de un hombre cananeo llamado Súa, la tomó y se allegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, a quien llamó Er. Concibió otra vez y dio a luz otro hijo, a quien llamó Onán. Y dio todavía a luz otro hijo y le puso por nombre Sela, y dejó de dar a luz después de haberlo tenido. Judá tomó esposa para Er, su primogénito, la cual tenía por nombre Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, era un malvado delante de Yahweh, y por eso Yahweh le quitó la vida. Entonces Judá mandó a su hijo Onán: allégate a la esposa de tu hermano, y cumple con ella tu deber como cuñado, para que levantes descendencia a tu hermano muerto. Pero sabiendo Onán que la descendencia no sería suya, al allegarse a la esposa de su hermano, vertía el semen en el suelo, a fin de no levantar descendencia a su hermano. Pero lo que él hacía era desagradable a Yahweh, y también le quitó la vida. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar: permanece viuda en la casa de tu padre hasta que crezca tu hijo Sela, pues dijo: no sea que él pierda la vida también como sus hermanos. Y Tamar se fue y vivió en la casa de su padre. Pasado mucho tiempo murió la hija de Súa, esposa de Judá. Cuando Judá se hubo consolado, subió a los trasquiladores de las ovejas en Timnat, él y su amigo Gira el arlimaíta. Y se le comunicaron a Tamar diciendo: he aquí, tu suegro sube a trasquilar las ovejas a Timnat. Entonces ella se quitó las vestiduras de su viudez, se cubrió con un velo, se atavió y se sentó en el lugar donde se divide el camino a Timnat, pues veía que Sela había crecido sin que ella hubiera sido dada a él por esposa. Al verla Judá pensó que era una prostituta, pues ella tenía cubierto el rostro. Enseguida él se apartó del camino hacia ella y le dijo: ven, permíteme allegarme a ti, pues ignoraba que ella era su nuera. Y ella le preguntó: ¿qué me darás por allegarte a mí? Y él contestó: de las cabras del rebaño te enviaré un cabrito. Y ella dijo: ¿no me darás una prenda mientras lo envías? Entonces él le preguntó: ¿qué prenda te daré? Entonces ella respondió: tu anillo, tu manto y el bordón que tienes en tu mano. Y él se los dio. Y habiéndose allegado a ella, concibió de él. Y ella se levantó y se fue, y quitándose el velo, se puso las vestiduras de su viudez. Luego envió Judá el cabrito de las cabras por medio de su amigo el arlimaíta, para que recuperara la prenda de las manos de la mujer, pero no la halló. Y preguntando a los hombres del lugar decía: ¿dónde está la prostituta que estaba sentada en la división de los caminos? Y ellos respondieron: ninguna prostituta hay aquí. Enseguida él volvió a Judá e informó: no la hallé. Y además los hombres del lugar dijeron: ninguna prostituta hay aquí. Entonces dijo Judá: que las tome para sí, para que yo no sea objeto de burla. He aquí que envié este cabrito,
y tú no la has encontrado. Aconteció 3 meses más tarde que informaron a Judá diciendo: tu nuera Tamar ha fornicado, y he aquí, por causa de la fornicación, está embarazada. Entonces Judá dijo: sáquenla y que sea quemada. Pero cuando ellos la sacaban, ella mandó a decir a su suegro: estoy embarazada del hombre a quien pertenecen estas cosas. Y agregó: reconoce de quién son este anillo, este manto y este bordón. Al reconocerlos, Judá dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la di por esposa a mi hijo Selá. Y no volvió a tener relaciones íntimas con ella. Sucedió que al tiempo de dar a luz, he aquí que en su vientre había mellizos. Querido auditorio, esta es la parte central del tema que les estoy compartiendo hoy. Fares, a partir de estos versículos quise leerles todo el contexto, pero básicamente nos interesan estos siguientes versículos. Por favor, ponga mucha atención, porque esto dependerá del rompimiento que usted tenga hoy en su salud, en sus finanzas, en su ánimo, en su familia, en su empresa, en su labor, en todos los aspectos de su vida, en todos los ámbitos. Es importante que usted no deje ir en este momento esto que ha sido preparado por Dios para usted. Dice: aconteció, después del versículo 27, aconteció además que mientras ella estaba dando a luz, uno de ellos sacó la mano, y la partera tomó un hilo escarlata y lo ató en su mano, diciendo: este salió primero. Pero el niño retiró la mano, y luego salió su hermano. Entonces dijo la partera: ¿qué brecha te has abierto? Entonces dijo la partera, ponga atención en esto: ¿qué brecha te has abierto? En otras traducciones dice: ¿qué camino te hiciste? ¿Cómo, de qué manera te hiciste de este camino? Por eso llamó su nombre Fares. Luego salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo escarlata, y le puso por nombre Seraj. Querido oyente, esto es muy importante. Fares, en su etimología aramea o hebrea, significa irrumpir. Irrumpir, el que abre camino, el que abre brecha. Está aplicado básicamente a aquellos que han entrado en un tiempo que no era el suyo, ni el contexto que no era suyo, para poder manifestar la gloria de Dios. Vemos en Fares que se encuentra incluso en la descendencia, o sea, de Jesucristo, o en el árbol genealógico. O sea, Jesucristo es descendiente de Fares. Estamos hablando en videos anteriores, antes de este video, de que no nos vamos a quedar solamente con el Dios de Abraham. En la genealogía de Mateo capítulo 1 vemos que está Abraham, Isaac, Jacob, Judá y luego Fares. Está quedando registrado Fares cuando la primogenitura había sido para Seraj. Seraj había salido primero, y esto es algo que yo quiero que usted ponga atención también. Seraj había sacado su mano, le había sido decretado por la partera, de acuerdo al listón de grana que se le fue atado en la mano derecha, que estaba allí representándose. El primogénito era importante. Después de Abraham, Isaac, Israel, Judá, era importante. ¿Quién vendría a ser el heredero de ese patriarcado, de ese trono? Pero hay algo tan emocionante, tan grande, tan poderoso, que nos puede sacar a nosotros de esa situación en la cual estamos, o en la cual está usted batallando en este momento. Fares está irrumpiendo desde el vientre de su madre, y está en una representación básica que hacía un comentarista. Está jalando, se puede imaginar jalando a Fares, perdón, a Seraj. Está jalando a Seraj, y está él abriéndose brecha, se está abriendo camino, está saliendo antes que Seraj. Por lo tanto, le viene a tocar la primogenitura. En la Biblia leemos, en Ruth, en el capítulo 4, leemos que cuando los ancianos dan la bendición a Boaz, padre
de Isaí y de donde viene David también, la bendición está muy tremenda, está muy elocuente, o es muy elocuente, en cuanto que le dice que su casa, tal vez usted lo ha leído, que su casa sea como la casa de Fares, a quien Yahweh bendijo y te dé descendencia de esta mujer. Es decir, está Fares como un protagonista, como aquellos de espíritu fuerte, reacio, de aquel espíritu perseverante, aquel que va a abrir brecha, que va a abrir camino, que no importa las dificultades, que no importa por lo que haya pasado, que no importa el futuro, que no importa nada, está actuando con determinación, está irrumpiendo con determinación. Y ese es el objetivo que tenemos al crear este video, de que usted tenga un espíritu de Fares. Hay testimonios en la palabra de cómo David, por ejemplo, entró también a la casa de Dios, cómo irrumpió en la casa de Dios cuando tuvo hambre, él y los que lo acompañaban, cómo dio el pan de la presencia de Yahweh, comió él y los que lo acompañaban. Está irrumpiendo en un acto de algo agradable delante de Dios, porque está actuando con determinación y está llevando un efecto positivo a lo que posteriormente vendría como rey, como actos de rey, como dignos de un guerrero. Y vemos también en aquellos que escogió David, aquellos viles y menospreciados, aquellos que tenían deudas, aquellos deprimidos, aquellos afligidos. O sea, yo quiero que usted con un tiempo vaya, estudie en 1 Samuel, 2 Samuel, cómo eligió David a la escoria, lo que llamarían escoria, lo que llamarían lo vil y lo menospreciado. Escogió David. Y fíjese usted, en el tiempo de la persecución de David por parte de Saúl, a David se le antoja tomar, y eso representa estar anhelantes de la presencia de Jesucristo. Se le antoja el agua del pozo. Fíjese nada más, yo quiero que usted escuche muy bien. David siente un deseo de beber del agua del pozo que está en Belén. Ellos estaban en la cueva de Adulam, estaban acampados, y los filisteos estaban acampados delante, y tiene este deseo David, y dice: tengo ganas de beber del agua del pozo de Belén. Y esos afligidos, esos deprimidos, esos con deudas, esos que no tenía, que la persona no daba nada por eso, esos fueron los que irrumpieron en medio del campo de los filisteos. Ellos irrumpieron, no les importó, obedecieron al deseo del rey, del que sabían que iba a ser el rey, porque ya tenía acciones de Fares, tenía acciones del que irrumpe, tenía acciones del que abre brecha, tenía acciones del que va a buscar la sanidad y va a buscar la liberación de su vida y no se detiene. Irrumpe ese grupo de personas, de los afligidos, de los derrotados, de los que no hagan nada por ellos. Ellos van, irrumpen, hacen un Fares. Esa acción es un Fares en medio de los enemigos para poder traer el agua. ¿Sabe usted la historia? ¿Y sabe qué hizo David? David vertió el agua en tierra y se la ofreció a Yahweh de los ejércitos, al Dios viviente. La vertió, ¿por qué? Porque él dijo: esta es una acción tremenda la que han hecho. Ellos arriesgaron su vida, fue algo tremendo, así que yo no me puedo tomar esta agua. Y la tiro y la ofrezco a mi Dios. Eso es lo que hizo David. Fares. Usted debe armarse de esta misma motivación, usted debe armarse de este mismo espíritu y quedar en las genealogías, en el libro de las crónicas, de los valientes, de los reyes. Déjeme decirle también que Jesucristo es el Fares de los Fares. Déjeme decirle que en Lucas, cuando él se levantó a leer el libro de Isaías, el Espíritu de Yahweh está sobre mí por cuanto me ha ungido para proclamar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad al cautivo, vista al ciego, a proclamar el año agradable de Yahweh. Cuando él se levantó, él dijo a los que estaban ahí reunidos en la sinagoga: esta palabra se ha cumplido hoy
ante sus oídos. Y él dijo, seguramente me citarán aquel proverbio médico, cúrate a ti mismo, las obras que hemos visto que has hecho en Capernaum, hazlas también aquí en tu tierra. Y fue ahí donde el Señor dijo, no hay profeta con honra en su propia tierra. Aquellos hombres se molestaron y lo llevaron a un monte alto, al precipicio, a quererlo tirar. Pero como el Señor es el Fares de los Fares, relata en Lucas capítulo 4, que él pasando, esos son fares, lo que es nuestro Señor, pasando nuestro Señor Jesucristo, pasando por el medio de ellos, se marchó. El Fares de Fares irrumpió, se abrió un camino en medio de ellos. ¿Cómo le hizo? Él es descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, en cuanto a la carne, de Judá y de Fares. Pero es Dios eterno. Así que es muy importante que usted tenga esa misma determinación y ese mismo espíritu para poder abrirse brecha. No espere a que otros abren brecha por usted. Es bien y bueno pedir que alguien ore por uno. Es bueno y agradable pedir que grupos de intercesión oren por uno. Es bueno que el apóstol, que el profeta, que el evangelista, que el ministro de Dios nos apoye en oración. Sí es bueno. Pero cuando usted se arma de un pensamiento de Fares, usted va a levantar su Biblia y va a empezar a orar en lengua. Oh Señor, cumple tu palabra. Señor, manda liberación. Manda tu espíritu de Fares para poder tener un rompimiento en esta mañana, en esta tarde. Poder tener un rompimiento, Señor, en cada momento, en cada circunstancia de mi vida, y que nada pueda detenerme. Tú puedes tener ese espíritu y no depender necesariamente de grupos para que tú puedas salir de una situación en la cual estás en el pozo de la depresión, en el lodo del cenagoso, estás ahí deprimido, angustiado. Tú tienes que salir y creer en esta palabra que es el espíritu de Fares. Estaremos llevándoles a ustedes más videos que glorifiquen el nombre del Señor principalmente, y que usted pueda también pueda tener también información oportuna que le lleve a una formación correcta, que lo lleve a una relación con Dios correcta, adecuada. Tenemos las imágenes aquí, decíamos en los videos como preludios, que tenemos al ave, al águila, que es la más ágil, la más veloz de los aires, de los cielos, y al tigre también como alguien. Estamos representando la audacia. Estamos representando la audacia en el reino de Dios. Recordemos que los violentos arrebatan el reino de Dios. Los violentos, los arrojados, los de espíritu de Fares, esos arrebatan el reino de Dios. Así que esto ha sido con esa motivación, querido oyente, querido escenario, para que usted arrebate el reino de Dios. Muchas gracias. Estaremos viéndonos en los próximos videos.